Bueno, un saludo. Este es el segundo video de nuestro ejercicio estudiantes. Entonces ya teníamos creada la tabla estudiantes con algunos de los datos de la tabla. Entonces hemos hecho la construcción a través de la opción aquí en inicio, de la opción de generación de campos, y posteriormente le cargamos la información desde la tabla. Entonces, siguiendo este procedimiento, vamos a crear una nueva tabla, nuevamente de las tablas y las consultas desde el diseño de tabla. Y esta tabla va a ser la tabla relacionada con los programas. Entonces el primer campo se llamará código programa. Recuerden que debe ser exactamente igual a la definición, el nombre con tilde y demás, exactamente igual a como lo hemos definido en la otra tabla donde fue incluido. Este campo es de número, igual, sigo también la indicación del PDF, número, y me dice que el tamaño, aquí lo puedo sombrear así y decir que es byte. Este código programa va a ser, así como en estudiante, código estudiante es el dato importante, entonces voy a asignarle clave principal. Es el campo importante que no me permite duplicados. Acá solamente hay un código para identificar cada uno de los programas. El siguiente campo será nombre programa. Texto corto, más o menos unos 30 caracteres necesito, entonces suficiente. Voy a tener un campo para definir y documentar la jornada. Texto corto, voy a decir también que 10 para utilizar diurno, nocturno o jornada única. Y voy a tener un cuarto campo que se llama valor semestre. Valor semestre, que es un campo numérico. Recuerden que puedo aquí con la n, número de número. Y después voy a asignarle en la parte del formato del tamaño campo, que es moneda. Entonces aquí también en la parte de abajo moneda. Entonces puedo también en este caso incluir acá directamente el valor del semestre y es un campo tipo moneda. Entonces aquí toma ya el formato automáticamente. En el automático le digo que es 0 decimales. Pues normalmente los centavos en nuestro medio yo normalmente no los incluyo en los ejercicios. Tengo ahí entonces tipo de dato moneda. El formato es el mismo moneda, acá puede haber sido un número, y el lugar decimal es 0. Entonces cierro la tabla o de una vez me puedo pasar para hacer el ingreso de los datos a la otra vista. Recordemos que cualquier movimiento me tiene que preguntar si guardo la tabla. Entonces primero guardo la tabla, sí. La tabla se llama programas. Aceptar. Bueno, los códigos de los programas, de acuerdo a la información también que incluimos en la tabla estudiante, son 1, 2, 3, 4. Pues para agilizar voy a agregarlos así hacia abajo. Voy a ensanchar este campo acá para escribir los nombres. Entonces en orden alfabético voy a escribir administración de empresas. Ustedes allá con la hojita, siguiendo la indicación del PDF o con la hojita, pueden más fácilmente hacer el ingreso de estos datos. No es necesario estar mirando aquí. Y el valor 263.000, 4 millones. Entonces ingreso los números y recuerden que ya está predeterminado qué tipo de formato voy a utilizar. Aquí también puedo seguir utilizando el tabulador, la flecha hacia el lado, hacia abajo, o el clic del mouse o el enter. De diversas maneras puedo desplazarme. El segundo programa será contaduría pública. Contaduría tiene tilde, pública, tanto en contaduría y pública. Vamos a decir que la jornada también es como la anterior, única. Podríamos haberle generado una listica de valores, es el mismo valor, 263.000. El tercer programa es el programa de ingeniería industrial. Ingeniería, tiene tilde ahí, industrial. La jornada vamos a decir que es nocturna. El costo vamos a decir que es 5.370.000. Y el cuarto es licenciatura en educación, que es diurna. Bueno, esto es un ejercicio, recuerden. La información no tiene por qué ser totalmente válida. 3.951.000. Este sí son datos tomados de los valores pecuniarios de la universidad. Entonces, y el campo adicional que siempre existirá. Entonces no puedo avanzar hacia abajo. Ya está la tabla.
¿Ya se guarda? Me pregunta si guardé, por lo que amplié la columna. La siguiente tabla que creamos entonces también es una tabla, la tercera tabla es una tabla rápida, tiene solamente 2 campos, también tiene igualmente código programa, igual debe ser número y debe ser byte. Y tiene un valor de descuento. Entonces vamos a hacer de cuenta aquí que es un valor que se ha determinado. Descuento es de número, un valor numérico, y es un valor porcentual para aplicar automáticamente a todos los estudiantes de acuerdo a alguna política que se haya definido sobre esto. Entonces, en el tamaño de campo, en este caso vamos a utilizar simple. Entonces todos los simples son los que me permiten enteros con otros atributos. El formato, voy a decirle que es con formato de porcentaje. Entonces puedo abrir aquí o con una PM tomada porcentaje. Y en lugares decimales le voy a decir que 0. Código programa igualmente tiene clave principal. Me cambio de una vez. Recuerden que siempre cualquier acción me pide que guarde la tabla. La tabla se llama descuentos. Y construyo también, defino los descuentos para cada uno de los programas. Aquí también 1, 2, 3, 4. Bueno, no había comentado, pero fíjense en que este tipo de aplicaciones mueve la información básicamente a través de los códigos. En la medida que crucemos posteriormente la información, vamos a observar cómo el código no es representativo y allá sí utilizaremos el nombre real de cada uno de los programas, por ejemplo su nombre completo. Los porcentajes 20, 20%, 15% y 25%. Estos porcentajes son porcentajes definidos automáticamente para aplicar automáticamente a todos los estudiantes de cada programa. No dice ninguna especificidad de que cumpla alguna condición adicional. Ya hemos construido nuestra tercera tabla. Lo que vamos a hacer ahora es, nosotros ya con la tabla de los estudiantes tenemos unos cuantos datos. Vamos a cargar, sí, que es lo que normalmente se hace cuando se inicia una aplicación. Cuando se compra una aplicación, se tiene una aplicación pero en toda su estructura, sin absolutamente ningún dato. Normalmente la información puede ser millones de registros, no se pueden cargar uno a uno. Entonces hay diversas formas. Creo que hemos escuchado hablar todos de los archivos planos, que son medios a través de los cuales yo puedo ingresar, sacar, extraer o cargar información a una aplicación. En este caso voy a traer una información aquí a través de la opción de datos externos desde Excel. Entonces en Excel voy a mirar las características del archivo. Igualmente ustedes al descargar el PDF tienen la opción, ya les comentaré la opción de descargar el archivo estudiantes, un archivo de Excel. Si yo abro este archivo, tiene la contraseña, recuerden que es libre 4, la contraseña de nuestros archivos de trabajo, y este archivo tiene la misma estructura y tiene 366 datos de estudiantes. Tiene la misma estructura de la información que yo tengo en mi tabla en Access. Este archivo es importantísimo que cumpla las condiciones igual, exactamente las mismas de las características de la aplicación. Por eso es necesario que ustedes hayan seguido paso a paso la creación de la tabla de estudiantes específicamente y de las otras tablas para que todo coincida. Yo no puedo tener, por ejemplo, activo con H, una cosa así, porque no va a coincidir y voy a tener problema a cargar la información. Teniendo el archivo correctamente construido, entonces esta información, este archivo lo armé y lo creé extrayendo información desde mi tabla. Entonces tenía mi tabla y lo que hice fue exportar. Entonces así generé la información y agregué los datos para poder hacer esta práctica. Entonces normalmente, como sale la información directamente de la aplicación, toda esta estructura, no sé cómo sea exactamente, porque aquí estoy en Excel, esta estructura se carga exactamente igual cuando la cargo en la aplicación. Entonces es una tarea muy sencilla. Hay una particularidad también, como este archivo tiene una contraseña, no tuviera contraseña, no necesito tenerlo abierto. Como tiene contraseña, es necesario tener abierto este archivo de Excel para que cuando yo haga la importación no tenga ningún inconveniente. ¿Cómo importo los datos
desde Excel a Access. Entonces acá está datos externos y dice importar o vincular, importar desde Excel. Simplemente sigo los pasos aquí. Me preguntan dónde está el archivo, busco mi carpeta. Entonces si está en el escritorio o en la carpeta donde ustedes lo tengan, pues yo lo tengo aquí en mi clase stick. Digo que está en esta carpeta y me dice que qué quiero hacer con ese archivo. Si cargarlo en una tabla nueva, no puede ser porque yo ya tengo la tabla construida y algunos datos iniciales. Entonces utilizo en este caso la segunda opción, que es anexar datos a mi tabla que yo ya tengo. ¿Qué tabla? La tabla estudiantes. Esto sí es importantísimo. Obviamente seleccionar la tabla correspondiente. De las tres opciones no puedo utilizar dos, solamente una. Son excluyentes. Utilizo la de anexar datos a la tabla. Digo aceptar. Me debe mostrar la estructura. Me debe mostrar la estructura que tiene la información, que es la misma que ya viene el archivo de Excel. Le digo simplemente siguiente. Le digo importarlo a la tabla estudiantes. No activo esta opción de analizar porque me comienza a analizar y se demora un buen rato. Voy a volverme acá para comentar lo siguiente. Cuando yo importe información a una tabla nueva, una tabla que no está creada, entonces lo que me va a preguntar automáticamente Access me va a dar posibilidad de configurar cuál es la clave principal y configurar mínimamente cada uno de los campos. En este caso, repito, no es necesario porque el archivo en el que están los datos de Excel es un archivo sacado exactamente con la información desde la aplicación de Access, desde la misma tabla. Entonces, siguiente y finalizar. No debo tener ningún problema y automáticamente me guarda la información. Guardar estos pasos, pues no es necesario porque esta tarea la hacemos solamente esta vez, o sea, cargar a la tabla estudiantes solamente esta vez, entonces no es necesario guardarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que en mi tabla estudiantes ya están anexados los datos. Tengo 371 registros, si estoy viendo el primero, etcétera. 371 registros, los 5 que teníamos y los otros que hemos anexado. Bueno, hasta aquí tenemos la creación de nuestras tablas. Es importante cerrar las tablas construidas para poder construir las relaciones. Las relaciones es lo que me va a dar unidad, recordemos, a esta base de datos. Aquí yo tengo información aislada, independiente en cada una de las tablas. Entonces, la forma de cruzarlas correctamente, para poder cruzarlas correctamente después, es a través de la construcción de las relaciones. Entonces, en herramienta base de datos, escúsenme que estaba hablando y etcétera. Entonces, herramientas, relaciones. Entonces, me abre esta ventanita, mostrar ventana. Cuando no se abra esta ventana o necesite abrirla nuevamente para corregir algo, aquí está la opción de mostrar ventana. En la opción de diseño de la creación de las relaciones. Para señalar aquí las tablas que voy a incluir, normalmente incluyo todas las tablas. No puede quedar ninguna tabla suelta porque esto es una unidad, una base de datos. Entonces, agrego las tres tablas. Me sale este cuadrito. Cierro aquí la tablita. Tengo aquí siempre va a aparecer en orden alfabético. Entonces, aquí puedo extenderla o puedo desplazarme como quiera. Entonces, normalmente es más fácil para poder ver todos los campos. La generación de las relaciones simplemente es uniendo el campo con su mismo campo en la otra tabla. Por ejemplo, en este caso, nosotros las relaciones las vamos a construir a través del código programa, que es el campo que se cruza en las tres tablas. Entonces, desde la tabla, por ejemplo, juntas desde la tabla estudiantes a las otras dos, las puedo tener ubicadas en cualquier parte. Da lo mismo, voy a dejarla aquí. Entonces, código programa, voy a unirlo con código programa. Entonces, desde cualquiera de los dos, entonces simplemente yo lo que hago es un clic sostenido y vengo y lo suelto exactamente encima del otro nombre. Se abre esta ventanita. Es importantísimo tener en cuenta, chequear de la tabla de descuentos, de la tabla estudiantes. Código programa. Exigir integridad referencial. Esto es para poder eliminar estudiantes, por ejemplo, cuando pasen a los siguientes semestres, o incorporar nuevos estudiantes cuando ingresen. Y le digo que actualizar o eliminar en cascada. Estas opciones es importantísimo
para la construcción adecuada de las relaciones. Entonces simplemente le digo crear. Aquí me dice que el tipo de relación es de 1 a varios. ¿Sí? 1, bueno, veámoslo aquí, crear. Entonces 1 en el código programa y varios en estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí en el listado de los programas solamente los puedo mencionar una sola vez. Un código para cada programa, 1, 2, 3, 4. Pero aquí debo permitir que el código programa se reproduzca en muchos estudiantes. Por ejemplo, pueden ser miles de estudiantes y pueden ser cientos de estudiantes en cada uno de los programas. Entonces, relación 1 a varios, y ese tipo de relación es lo normal, diríamos, lo normal en este tipo de base de datos. Entonces, igual hago con código programa a código de programa. Entonces, clic sostenido, chequeo, programa, estudiantes, y exijo integridad. Si yo no exijo integridad referencial, la relación se construirá así, que es una relación no adecuada. En este caso puedo hacer un cliccito, eliminarla, o puedo, no me permitió construirla de nuevo, entonces, o puedo con el otro botón del mouse decirle que lo va a modificar y corregir el defecto que tenga. Vale a notar lo siguiente. Es posible que si ustedes hayan ingresado, o les puede suceder que si han ingresado mal o han hecho mal alguna cosa durante el procedimiento que hemos realizado de construcción de las tablas y definir todo esto, es posible que no se puedan generar las relaciones. Entonces simplemente lo que hay que hacer es ir a corregir el defecto que tengamos. Normalmente el aviso que sale nos da algún indicio sobre ello. Bueno, ya quedamos listos, cierro, guardo las relaciones y hemos quedado listos para comenzar a generar el siguiente paso, que serían las consultas, ya iniciando los procesos que puedo realizar con la información almacenada y organizada como una base de datos.